Hablaremos esta noche muy brevemente de la fundación mítica de los Juegos Olímpicos. Según se sabe, los Juegos fueron fundados en el año 776 a.C., que es además el punto que usaban los griegos para empezar a contar el tiempo. No es que decían, estamos en el año 327 a.C. No, estamos en el año tercero de la 14ª Olimpiada, por ejemplo. Eso ya era decir algo. En el siglo IV después de Cristo fueron los últimos Juegos Olímpicos. Y después vienen los Juegos Olímpicos modernos, tal como los conocemos ahora, que se iniciaron a fines del siglo XIX, principios del XX, no recuerdo bien, justamente en Atenas. Los mitos señalan dos versiones respecto del origen de los Juegos. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos eran 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres, hijos de Rea, y eran 10 en obvia referencia a los dedos de las manos, tan obvia que ni siquiera es una metáfora, ¿no? Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y la invención de casi todos los ingenios. Estaban emparentados con los curetes y se cree que, como ellos, cuidaron a Zeus, el príncipe de los dioses, en su infancia. Y estos cuidados fueron parte del nacimiento de los Juegos, según se dice. Una tradición cuenta que se organizaron los Juegos Olímpicos solo para divertir al niño Zeus. Con lo cual estamos ante un problema gravísimo, que es que si los Juegos fueron fundados en el año 776 a.C., no puede ser que hayan sido creados para distraer a Zeus en su infancia, porque Zeus es muy anterior. De cualquier manera que usted lo quiera medir, es anterior. La creencia o la existencia de Zeus como elemento mitológico es muy anterior al año 776, y ahí está el amigo Homero que no me deja mentir. Sí. Bueno. De todos modos, es elegante decir que los Juegos Olímpicos fueron inventados para entretener a un niño. Cualquier cosa que es inventada para entretener a un niño adquiere, ante los ojos burgueses, un tinte de nobleza y de ternura. Ay, mira qué lindo, lo inventaron para entretener a un niño. Uno de los dáctilos, ya que hablábamos de estos 10 hermanos, se llamaba Heracles, lo mismo que nuestro conocido Hércules. Se cuenta que él fue quien fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte, para buscar los olivos con los que luego se coronaban los campeones. Usted sabe que el único premio que había en los Juegos Olímpicos era una humilde corona de olivos. Se ha seguido con esa política de premios relativamente humildes. Una medalla de oro es más rumbosa que una corona de olivos, pero menos que 1.000.000 de euros, por ejemplo. Sí. Bien. La corona de olivos sigue, de todos modos, ¿eh? La corona de olivos sigue. Sí, Sin embargo, la tradición más famosa atribuye la invención de los Juegos a Heracles, el que todos conocemos, no al de los dáctilos, el hijo de Alcmena y Zeus, aquel de los 12 trabajos, el tipo ese, el de los naipes de Victoria. Se cuenta que después de la conquista de la Élida, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo de la Élide para instaurar el festival olímpico. Los Juegos, cada 4 años, en honor a Zeus. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Estaba compuesto por un foro dedicado al agón. Agón es lucha, es competencia en realidad. Lo agonal es característico del pueblo griego, y el agón es la competencia sin encono. A eso le llamaban el agón. Lo agonal era lo competitivo, tanto en lo que hoy llamaríamos deportes
como en los juegos florales, es decir, competencia a ver quién escribe la mejor poesía, a ver quién escribe la mejor tragedia, etcétera, etcétera. Eran los griegos agonales en casi todo lo que hacían. Eso es lo que hizo Heracles primero, diseñar el lugar, el foro destinado a la competencia. Y otro foro destinado a lo sagrado, ¿no? Qué sé yo, vamos, sacrificar un carnero o lo que sea, para los dioses. Midió también un recinto para las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, había una loma por ahí, la llamó la colina de Crono, casi como un tributo a los antiguos dioses, y erigió allí 6 altares, uno para cada pareja de dioses olímpicos. Parejas que a veces no lo eran en realidad. Cuentan que durante estos trabajos lo molestaron mucho las moscas. Atención. Y entonces ofreció un sacrificio a Zeus, y Zeus envió entonces a las moscas al otro lado del Éfeso. Es una intervención divina que consistió en espantar a las moscas a otra parte. Los lugareños, igual por las dudas, siguieron haciendo sacrificios a Zeus cada vez que se aparecían las moscas, porque veo cómo son las moscas. Bueno. Usted, por más que sea el príncipe de los dioses, las echa del otro lado del Éfeso, pero las moscas vuelven. Y, desde luego, molestaba a los atletas olímpicos. Molestaban. Bueno, este asunto mítico de las moscas sugiere otras incomodidades. Cuenta Burckhardt, Jacob Burckhardt, el tipo este alemán que escribió probablemente la historia de Grecia más completa. Cuenta que Olimpia era un lugar, ahí donde se hacían los Juegos Olímpicos, ¿no? Era un lugar donde los competidores debían someterse a algunas molestias. Era un lugar de porquerías, ¿no? Todos los que llegaban para los Juegos tenían que dormir muy apretados, a la intemperie, o a lo sumo en pequeñas tiendas. De día estaban expuestos a un sol tremendo. También se pasaba mucha sed, porque había un río ahí cuya agua no era muy potable. De todos modos, esas penurias estaban compensadas por una animación notable y porque todos pensaban que se encontraban en vísperas de la gloria, porque el que vencía en las Olimpiadas alcanzaba una gloria eterna. Explica el mito que en la primera luna llena después del solsticio de verano, todo ya estaba dispuesto para el inicio de los Juegos. Sin embargo, aquel valle, que era un valle también bastante llome, carecía de árboles para protegerse del sol, lo cual en verano, como hemos dicho, era espantoso. Entonces, Heracles fue en persona al país de los hiperbóreos, tal como dijimos antes, pero este es otro Heracles, y allí había olivos y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno solo, y lo plantó en Olimpia. Y dio órdenes Heracles luego de coronar a los vencedores con las hojas de aquel olivo, las cuales serían la única recompensa, como hemos dicho, ¿no? Dijo también que las ramas para hacer la corona debían ser cortadas con una hoz de oro y debía cortarlas un niño de cuna noble cuyos padres estuvieran vivos. Gana el jorobar que tenía. Sí, ya es bastante difícil organizar esto. Sí, claro. Imagínense, me viene a poner Con esa capricho. pretensión. En aquellos primeros Juegos se dice que Heracles ganó todas las competencias y que después nadie quería competir con él. Lo cierto es que las pruebas se disputaron con entusiasmo, pero en una oportunidad no se pudo encontrar competidores para el pugilato. Nadie quería pelear con Heracles porque te la daba. Sí, sí. Entonces el mismo Zeus, disfrazado, condescendió a luchar y la lucha terminó en empate. Entonces Zeus se quitó el disfraz y todos los espectadores lo aclamaron con alegría y la luna brilló como si fuera de día. Eran tiempos sencillos y venturosos donde el príncipe de los dioses se sacaba un disfraz y todos lo reconocían. Los juegos míticos duraban 5 días.
Los reyes de todas las regiones proclamaban una especie de armisticio en Grecia durante aquella jornada. No se permitía que ningún atleta culpable de algún delito participara y no se permitía el ingreso de mujeres. He aquí algo espantoso. Ni para ver los juegos, ni para competir. Y es por eso que los participantes competían desnudos. No por capricho, sino para asegurarse de que se iba a cumplir la prohibición, al menos, de que compitieran mujeres. ¿No? Esto es algo que la sociedad griega, tan admirada por nosotros, tenía y tuvo desde siempre, ¿no? Esa discriminación de la mujer. No podía la mujer participar de los simposios. Los simposios, aquellas... Hoy se usa todavía la palabra, ¿no? Cuando se juntan algunos giles para hablar de algo. Pero en aquel tiempo el simposio era una especie de fiesta donde se bebía vino y se discutían cosas. Incluso por el placer de discutir, porque les gustaba discutir. Eran agonales incluso en la discusión. Y discutían cosas en las que no les iba ningún interés personal. Es decir, no eran debates políticos. Eran debates sobre asuntos que a ellos les parecían interesantes o de solución dudosa. A esa clase de debates no podían asistir las mujeres, salvo las hetairas. También creo que las mujeres extranjeras podían asistir, pero en fin, la verdad es que no me acuerdo. Citaré alguna historia rara de algunos campeones. Teómedes era un héroe de Astipalea y en los Juegos participó en el pugilato y liquidó, lo mató de una piña a su adversario Ico de Epidauro. Pero los árbitros no lo declararon vencedor porque decían que había ganado de un modo desleal, que no explican. Y entonces Teómedes se volvió loco y de regreso a su patria derribó de un golpe la columna que sostenía una escuela, que es lo que hace un loco, ¿no? Luego, perseguido por los habitantes, se refugió en el templo de Atenea. Los perseguidores entraron, pero no lo encontraron. Había desaparecido y nunca más se supo de él. Ahí termina la historia. En la Olimpia mítica, a veces se disputaban algunas cosas que excedían lo agonal. Escipión era un rey que quiso saber cuál de sus 4 hijos lo iba a suceder y lo mandó a hacer una carrera en Olimpia. Era una carrera novedosa en aquel entonces porque fue la primera que se hizo a pie. Generalmente eran carreras de carros. No existía la equitación. Cuando vos ves películas como la que daban anoche o antenoche, una película que se llama Heracles o Hércules, y estaban todos montando a caballo, macana, no había equitación. No se montaba No, directamente. en aquel tiempo no. Los griegos, al menos los griegos que invadieron Troya, usaban carros. Y para las carreras, eran carreras de carros, no carreras de tipo a caballo. Esa es la que había. Esta fue la primera que se hizo a pie. Otra cosa que les invito a todos que se fijen cuando hay jinetes de la antigüedad clásica, es que se fijen si llevan estribo. La antigüedad clásica no conoció el estribo. Claro, era dificilísimo montar entonces. Porque, Claro que era difícil. seguís Porque tirabas un lanzazo y te ibas con lance y todo. seguís de largo. Por eso no servía tanto la caballería. ¿Quién inventó el estribo? Los chinos. ¿Para qué? Para tirar mejor la lanza. Y recién llega a Europa, calculo que en la Edad Media, me parece. Bien, no importa. Lo que le digo es que ahí estaban los hijos de Escipión corriendo esa carrera a pie y ganó Epeo, que después fue rey y campeón. Y de esta manera, lo que quiero decir es que las Olimpiadas eran muy importantes hasta en lo político, porque a veces la carrera política de un campeón estaba asegurada. En el caso de este chico, ganó esa carrera en Olimpia y fue rey
por eso, ¿no? Pero lo que se dice acerca de Heracles, de la participación de Zeus, no lo tomen los niños como verdaderos y no dejen que los niños hagan todas estas cosas que ven en este programa porque son muy peligrosas. Nosotros la podemos hacer porque sí, pero no deje que corran carreras para ver cuál de sus 4 hijos va a heredar el chalecito de Invernal. Señor. Bien, hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él siempre veía por televisión todos los Juegos Olímpicos. Bueno, sí. Y que le gustaban casi todos los deportes menos el judo. ¿Por qué el judo? Porque no entendía quién ganaba. Pero en muchos otros no se entiende quién gana y justo se le agarró con el Bueno, judo. a él le gusta a los que le entienden. Por ejemplo, las carreras. Sí, Las carreras de cualquier cosa, me dijo, yo las entiendo. Gana el que sale primero. sí. Yo le conté que hay una manera dificilísima de hacer carreras que consiste en que gana el que entra quinto. Entonces, Hay que regular. Imagínese de qué manera se produce la competencia. Se trata de salir atrás del cuarto, pero no atrás del quinto, porque ahí perdés. Entonces tenés que dejarte pasar por el cuarto. Que no lo va a querer pasar. No te va a querer dejar Porque, pasar, claro. pero viene otro también atrás. Y mientras tanto, otros luchan en velocidad para salir del 7º puesto. Claro. Así que yo creo que esas carreras es una idea nueva que he tenido ahora, tendría que probarla. Yo he pensado en esto casi más que en ninguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia para salir quinto en una carrera de automóviles? Bien. Yo creo que finalmente la carrera termina con todos los autos detenidos. Claro. En algún punto la estrategia nos va haciendo reducir la velocidad y se va comprimiendo el grupo de automóviles, de manera que la distancia entre el primero y el último es casi nula hasta que todos se detienen. Se detienen porque en algún momento tendrás que detenerte para dejar pasar a otro. Y el otro, para no pasarte, se va a detener. Eso es un descubrimiento nuevo que acabo de hacer. Y esa carrera no termina nunca, porque en algún momento hay detención. Sí, tendría que no permitir detenerse. Esa sería otra cosa, claro. Y ahí, no permitir la detención. Ahí es la habilidad. ¿Y de en qué momento usted pasa o no claro, pasa? Claro. Porque se parece a la discusión recién de su novia. Claro. En la última vuelta es donde se decide todo. Sí. Pero si usted quedó muy lejos, tiene que apurar. Bueno, ahí está. Insisto, es muy difícil. Es muy difícil. El amigo este dijo que las Olimpiadas que más le habían gustado habían sido las de Barcelona. Y sí, la verdad es que fueron los mejores Juegos Olímpicos. Fueron posiblemente los mejores Juegos Olímpicos. Sí. Y vamos a escuchar entonces a Queen en esta canción Claro. que se llama justamente Barcelona. Barcelona.